Buena tarde, bienvenidos de nuevo a una cápsula de Cerebralmente. Estamos cumpliendo un año y nos propusimos, yo soy el doctor Carlos Novo, neurocientífico, clínico, y nos pusimos en esta primera vuelta al sol haciendo esto, intentando dar información sobre el cerebro, el hacer un como recuento y una recapitulación de las últimas 50 cápsulas. Así que vamos a comenzar rápidamente. Todo esto comenzó hace mucho tiempo, cuando el primer ser humano, por ahí de a mejor 200,000 años atrás, empezó a ver el mundo de una manera totalmente diferente, gracias a una herramienta maravillosa que podemos verla como el máximo triunfo, o el lugar donde todo el universo y la naturaleza llegó a su máximo esplendor en cuestión evolutiva. Un pequeño órgano de 1400 gramos, decíamos, casi lleno de grasa, diferentes tipos de lípidos que nos permiten observar todo. No solamente eso, no solamente nos permite captar todo lo que existe, sino además nos permite imaginar lo que sea. Eso es increíble. Mucha gente se pone a pensar que tenemos la capacidad de imaginar lo que sea. Y eso es un arma, es una herramienta. Y todas las herramientas pueden ser utilizadas para algo bueno o para algo malo. Y justo en estos 15 a 20 minutos que intentaremos resumir todo lo que hemos hablado sobre el cerebro, queremos llegar a ciertos puntos y reglas básicas de quiénes somos, de cómo opera este pequeño órgano que en teoría nos permite todo y que sin él la nada. Entonces decíamos que todo no es nuevo, el proceso y el concepto y la idea de que este órgano dentro de nuestro cráneo nos permite todo lo que hacemos, sentimos, hablamos, movernos, procesar información, tomar decisiones simples y complejas. Los primeritos que empezaban a hablar sobre el asunto, que lo dejaron escrito, que dijeron, ¿sabes qué? Claramente hay una relación entre lo que está dentro del cráneo y cómo nos sentimos, qué es lo que hacemos, fueron los griegos. Los griegos, hay unos por ahí que dicen que después de los griegos no hay nada nuevo bajo el sol, ya todo está escrito. Entonces, si tienen tiempo de leer y les gusta leer literatura medio de ficción, hay que leer la filosofía griega. Digo medio de ficción porque finalmente la filosofía es ese proceso humano de nuestro cerebro de intentar explicar todo lo que capta, solamente utilizando cierta parte del cerebro. Y eso es importante porque el cerebro, acuérdense que la primera regla es que lo ve todo menos a sí mismo. Entonces está ciego para lo más importante, que es sí mismo, que le permite todo lo demás. Pero es una necesidad, es decir, no podía ser de otra manera desde el punto de vista tanto matemático y biológico. Entonces lo primero es que hace más de 2500 años Acmeón e Hipócrates, ¿no?, que fueron los primeritos que empezaron a escribir sobre el asunto y que dejaron muy claro el cerebro, y aparte lo dijeron ambos de maneras muy parecidas, ¿sí? Se conocían, eran contemporáneos y tenían como esta urgencia que yo comparto, de decirle a todo el mundo que todo el mundo debería de saber que de aquí viene todo lo que sentimos, todo lo que hacemos, todas nuestras penas, todos nuestros gozos, todas nuestras decisiones vienen de aquí. Entonces se debe convertir en la prioridad número uno del ser humano el conocer esto, porque si conocemos esto tenemos la posibilidad de que muchísimas otras cosas se resuelvan de manera inmediata y que además tengamos herramientas que nos permitan conocer todavía mucho más, porque podemos hacer que esto tenga una bola como de lupas y herramientas que le permitan todavía absorber más información. Y hasta ahorita lo único que hemos encontrado es que entre más información le demos, más hacemos con ella. Es decir, no tenemos hasta ahorita un tope. Entonces no hemos terminado el proceso evolutivo. Eso sí, ya quedamos relativamente claros dentro de los expertos en el tema de evolución y filogenética. Todavía tenemos un porcentaje extra que podríamos mejorar y que podríamos ser más eficaces. Y cuando decimos eficaces, porque es muy importante entender el término eficaz en biología, es hacer lo mínimo para obtener lo máximo de ganancia. Eso es una obligación. Nadie puede hacerlo diferente. Entonces, es decir, no esperen que la biología sea más que eso, muy eficaz, muy económica. Algunos dirán que es floja, sí, claro, mientras sea
productiva es económica. Entonces, vamos a empezar a hablar, decíamos, desde hace 1500 años, y hemos pasado por diferentes grandes cerebros, grandes genios, que pudieron ver claramente que esto era lo más importante que debíamos de conocer. Desde, decíamos, Acmeón e Hipócrates, y después tenemos, si queremos adelantarnos, después a Platón, Sócrates y Aristóteles, que fueron los grandes. De hecho, Aristóteles, desafortunadamente, una de las pocas cosas que no le interesaban tanto era la biología. Entonces se interesó mucho en la parte humanista y política y social, pero no se dio cuenta que todo eso era una manifestación de la biología y le daba un poco de flojera la parte biológica, ¿no? Y se fue más por la metafísica, el estudio de lo que más allá de lo que podemos ver, es decir, el estudio de nuestro lenguaje y de nuestras invenciones propias. Y el problema de eso es que el cerebro inventa cosas y después las puede captar como un objeto y las sigue dando vueltas y nomás se queda ahí, ¿no? Se quedan entes de razón, entes cerebrales dando vueltas dentro del cerebro, pero no tienen realmente una relación con la vida real. Por eso aquí no utilizamos mente nunca, porque mente es un ente de razón, eso es simplemente un proceso neuronal que inventamos. Entonces vamos a hacerlo muy objetivo. Después llegó Galeno, que fue el primer gran médico, el que se dedicó a destruir todo lo anterior. Desgraciadamente era demasiado arrogante, digamos, con muchos ánimos de destruir todas las estupideces que se habían dicho anteriormente a él. Hizo una serie de tratados y experimentos justo para poder decirle al mundo: el cerebro es el que controla todos los movimientos, todas nuestras emociones. Hizo un par de demostraciones públicas en Roma cuando llegó, si no mal recuerdo, ¿sí?, para ser el médico del emperador Marco Aurelio. Después de ahí quedamos un poquito en stand-by, así en pausa. No hubo muchas cosas, hubo pequeñas aportaciones, pero fue hasta la edad, el Renacimiento, con Vesalius y con inclusive Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, que aunque eran artistas, les gustaba mucho la anatomía, hicieron grandes tratados anatómicos, hasta llegar básicamente hasta mediados del siglo XIX, donde toda la hecatombe y toda la revolución comenzó. Y desgraciadamente nos dividimos, los que nos encanta la biología, la parte física, la parte objetiva, lo que podemos medir. Y ahí empezó la neurofisiología moderna, aunque empezó antes con Galvani y Volta, que empezábamos a medir impulsos eléctricos de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. Fue por ahí de 1875 con Catón, y después a principios del siglo XX, 1900 a 1915, que donde una gran revolución, tanto desde el punto de vista neurofisiológico, de manera la parte eléctrica de nuestro cerebro, comenzó, y al mismo tiempo comenzó todo un proceso de intentar explicar esta unión entre la parte eléctrica y magnética con nuestro comportamiento. Y surgieron muchas teorías. La más famosa y la que más duró fue el psicoanálisis, y que desgraciadamente tenía mucha parte creativa, mucha parte artística. Por hoy tenía un grupo de amigos como Klimches y otros artistas plásticos y pintores que les gustaba mucho la onda surrealista. Entonces tiene claramente una base artística y creativa el psicoanálisis, que desgraciadamente después se aplicó como si fuera ciencia, y que todavía se sigue aplicando, y que todavía mucha gente piensa que es ciencia. El psicoanálisis es mucho más arte que ciencia, y es importante definirlo, es importante poder diferenciarlo con nuestro cerebro, qué cosa es objetividad, qué cosas son matemáticas, digámoslo, y qué cosas es nuestro lenguaje, que puede inventar e imaginar lo que sea. Regla número 2: somos económicos y eficaces. Para el cerebro también aplica eso. Y 2, todo lo que captamos le tenemos que poner un nombre y le tenemos que poner una imagen. Inclusive los ciegos imaginan. Entonces es tan poderoso nuestra corteza occipital visual, está conectado con todo el resto de la corteza, que todo debe de tener, digamos, un constructo, un bit informativo visual, una imagen. Todo. Y una palabra. Todo. Entonces, todo nuestro circuito de lenguaje está conectado también con todo. Decíamos que hay un mapa conceptual en todo el cerebro, dependiendo si el concepto es motor, o sensorial, o visual, o auditivo, o social. Y todo este proceso está conectado al lenguaje para tener por todos lados de la corteza diferentes conceptos, dependiendo de con qué están relacionados. Ese proceso de relación y cómo el cerebro aprende relacionando cosas, lo llamó Hebb, Donald Hebb, como el aprendizaje hebbiano.
las neuronas que se activan al mismo tiempo, en el tiempo, que son sincrónicas en el tiempo, tienden a unirse. Entonces eso es importante porque es otra regla de cómo aprendemos. Muy importante con qué relacionamos las cosas, qué estás experimentando al mismo tiempo, porque te va a condicionar. Todo lo que aprendas condicionará qué es lo que vas a obtener en el futuro. Entonces, después de todo ese proceso, lo que queríamos era llegar a 1950, por ahí, 1961 específicamente. La década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, fue también una explosión de la neurofisiología y diferentes técnicas para poder medir actividad eléctrica cerebral y poder esto relacionarlo con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones. Algo que quería hacer Freud desde el principio, pero un poquito como se hartó y prefirió la parte creativa. Pero que él lo dejó claramente, que esperaba que en un futuro la biología destruyera su teoría, y es lo que estamos haciendo, con mucho gusto. Entonces, la neurofisiología, que se revolucionó después del año 1928, 1930, con un aparato nuevo, un amplificador eléctrico, de Hans Berger, un austriaco, y su ingeniero Dietrich, ¿no? Entonces hicieron un nuevo aparato para poder medir mejor la actividad eléctrica, y eso permitió muchísimas cosas, porque podemos todavía, y desde entonces empezó a sacar medidas matemáticas de cómo funciona este grandísimo y maravilloso órgano. Pero no fue hasta los 50s y 60s que una bola de adelantos tecnológicos, las computadoras, pudieron aplicarse para poder tener una medición y un análisis mucho más rápido, porque es increíblemente rápido. Nuestro cerebro tiene ciclos de entre 100 a 300 milisegundos y todo el proceso es así, es consistente. Entonces es demasiado a prisa, ni siquiera podemos entenderlo bien, lo que está sucediendo dentro de nuestro cráneo. Entonces en el 61 hubo un proceso en donde, en los 50 y 60 comenzó realmente lo que hoy conocemos como neurociencia moderna, ¿no? Que aunque comenzó con Cajal, decíamos, a principios de los 1900, ¿no? Cajal y Pavlov, y después, digamos, Freud, para poner tres nombres así como en cuestión de condicionamiento operante, como todo lo que es conducta, ¿no? Después todo lo que es el psicoanálisis, que es esta teoría y esta invención de por qué nos comportamos patológicamente como lo hacemos, y después la parte histológica así objetiva, de la neurobiología y anatomía de Cajal, ¿no? Que fue el que es y sigue siendo y será siempre el padre de la neurociencia moderna. Y en 1961 comenzó un programa que se llamó Neuroscience Research Program, ¿no? El programa de investigación sobre neurociencia, sobre el cerebro. Un poquito antes había comenzado todo el proceso de neurofisiología, las primeras asociaciones de neurofisiología internacional alrededor del mundo, y cuando acabó la Guerra Mundial, en 1947 fue la primera reunión, si no mal recuerdo, en Nueva York. Cuando se unieron grandes neurocientíficos, especialmente neurofisiólogos, que es la base de la neurociencia, la parte eléctrica. Lo siento, no porque soy neurofisiólogo lo puedo decir. Pero así es, así comenzamos, porque fue la primera herramienta y la herramienta que después decidió todas las demás. Ese proceso que comenzó en MIT en el 61 hizo una explosión de profesionales que se unieron. Eran profesionales de diferentes ramas: físicos, matemáticos, filósofos, psiquiatras, neurólogos, neurocirujanos, todos unidos en un programa en donde todo el mundo aportaba algo a qué es esto, cómo funciona y cómo podemos manipularlo para hacernos mejor. Entonces, decíamos que hay una clara relación entre las diferentes estructuras, tanto a nivel microscópico como regional, y después en cuestión de conectividad, y que todo este proceso, hubo una gran explosión en los 90s, que fue la década del cerebro, y después en el 2000, la década de la mente, que no vamos a hablar de eso, porque acuérdense que aquí mente solamente es un sufijo. Y finalmente, la siguiente década, que fue la pasada, en la que estamos todavía dando resultados, es cómo demonios aplicamos esto, ¿no? Ya tenemos muy claro que este pequeño órgano, que es una capita de 3 milímetros, más o menos de 2 metros cuadrados, que está doblada, hecha bola dentro del cráneo, tiene diferentes regiones y está fuertemente conectado toda la corteza. La corteza no es, digamos, lo más importante para sobrevivir. Lo más importante para sobrevivir son otros núcleos más abajo, más profundos, que nos permiten poder respirar y poder tener esas funciones que llamamos vegetativas o básicas. Pero la corteza sí lo que nos permite procesar como tal la información que obtenemos de nuestros sentidos y después movernos. Y la toma de decisiones, el poder predecir el futuro, el que es lo mejor para nosotros.
el poder controlar los impulsos, justamente porque la primera respuesta usualmente nos va a traer más problemas después. Entonces esa parte como tal prefrontal, que es lo que nos hace más humanos desde el punto de vista de poder planear y organizar y prevenir, y que finalmente es lo que nos hace más, o nos garantiza mayor felicidad, es una respuesta de ciertas conectividades. Y esos procesos de conectividad, que llevamos 40 años estudiándolas, surgió un proyecto más específico de esto en el 2009, que se llama el conectoma humano, ¿no? Y el conectoma humano es justamente el llegar a un mapa entre las 150 regiones de la corteza, 150 pequeñas regiones que están conectadas entre sí de diferentes maneras y que, dependiendo de cómo estén conectadas, nos dan diferentes manifestaciones de comportamiento, de personalidad, de qué es lo que nos gusta, de cómo actuamos en diferentes circunstancias, de qué habilidades cognitivas tenemos, y por lo tanto están directamente relacionados con lo que llamamos patología, o trastornos o síndromes, ¿no? Porque los síndromes no son más que manifestaciones de este circuito que está mal funcionando. Entonces lo que estamos cambiando ahora es, en vez de enfocarnos en las manifestaciones, queremos enfocarnos en cómo está funcionando este órgano, y después el cómo funciona y cómo disfunciona, qué tipo de manifestaciones nos puede dar, y no al revés, que es lo que hemos hecho en los últimos 100 años, bueno, más, 2000 años, porque no podíamos medirlo. Ahora que ya podemos medirlo, podemos cambiar todo el orden de lo que hemos hecho y podemos tener diferentes, como tal, teorías que podemos comprobar, y que afortunadamente lo estamos haciendo. Y afortunadamente, por ejemplo, en el 2013, ya hace 4 años, que rápido pasa el tiempo, bueno, pasa igual de rápido, siempre, pero en 2013 el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, del Departamento de Trastornos Mentales de Comportamiento, quiso cambiar de nombre a Trastornos Cerebrales, y además empezó un proyecto para poder diagnosticar de manera distinta, mucho más subjetiva, basada siempre en el cerebro, los trastornos de comportamiento y de emociones que llamamos usualmente trastornos psiquiátricos. Y va a ser muy importante que los psiquiatras del futuro sean grandes matemáticos, grandes neuroanatomistas, grandes neurofisiólogos, que se enfoquen en el órgano. Todas las especialidades de medicina tienen un órgano, y la psiquiatría está regresando a ese proceso, a enfocarse realmente al cerebro. Y de ahí explicar todo lo que somos, tanto para bien como para mal, y poder ayudarnos entre nosotros. Pues no sé ni cuánto me tardé, pero esta fue la cápsula de recapitulación de Cerebralmente después de un año. Nos vemos aquí el siguiente jueves. Salud, un placer.